Miren la situación de Magallanes, la curva que ustedes ven en el lado derecho de la pantalla, ahí está. Eso es lo de los últimos días, de octubre, llegando a 384, ¿verdad, Germán? Exacto, 324. 324, perdón, sí. Corrijo la cifra. Pero esto, mira, de septiembre y octubre es un alza increíble. La curva. No sé, es como 8 veces lo que tenían en abril, mayo. Claro, ya que no solo fueron las conejitas, ese nightclub, también hubo fiestas, cumpleaños de funcionarios del hospital. Y se habla de una mutación de la cepa también, doctor Bernucci. Sí. ¿Eso está confirmado? Sí, mira, yo creo que aquí hay que tener claro bien dos cosas. Si ustedes se recuerdan, también pueden ir a los medios de prensa, la Seremi de Salud de Magallanes renunció como justo en el momento en que iban a empezar a acelerar los casos. Ella decía, y está declarado y está en los medios de comunicación así, que su trazabilidad era del 100%, lo cual a nosotros nos sonaba que era sumamente raro. Pero de hecho, cuando uno iba a los datos regionales, que era lo que estaban disponibles, en general la cantidad de contactos que se encontraban por cada caso en ese momento nos superaba a 1,8 contactos por cada caso, cuando la Organización Mundial de la Salud nos requiere 5 y ojalá sobre 10. Si uno iba a pillar iba a ver la cantidad de casos nuevos, solamente un 30% se detectaba a través de trazabilidad y el otro 70% aparecía de forma espontánea, lo cual es muy malo. Necesitamos que eso sea sobre el 60% y ojalá sobre el 80%. Entonces, la verdad es que estaba todo el escenario conocido para que, en el fondo, empezaran a aumentar los contagios. Y cuando empezaron a aumentar los contagios y se declaró cuarentena, la verdad es que la cuarentena es una cosa extrema que cuando ya tú tienes el desastre es la única forma de bajar los contagios. Pero lo que pasó en Magallanes es que habiendo cuarentena, varias semanas de cuarentena, los casos aún siguen en alza. Sí. Entonces cuando uno va a ver los datos, dice, mira, Magallanes tiene 150.000 habitantes y entre la semana pasada y esta semana se están dando entre 80.000 a 60.000 permisos diarios. Claro. ¿Ya? Porque todas las empresas constructoras y las empresas que son pesqueras están adscritas como empresas esenciales. Claro. Lo que nosotros necesitamos con la cuarentena es bajar la movilidad, no que se mantenga. Entonces, el problema que hemos tenido acá en Chile, ¿por qué nuestras cuarentenas han sido tan extensas? Han sido tan extensas porque han sido ineficientes. Exacto. Y han sido ineficientes porque como no logran bajar la movilidad, la cantidad de casos se toma mucho tiempo empezar a bajar. Es lo mismo que discutimos en su caso en Santiago con 170.000 empresas adscritas como empresas esenciales. Entonces, y que no tenían nada esenciales. Exactamente, hago un llamado a la autoridad en que no sigamos jugando con la gente. Si ya lo que nosotros necesitamos son las cuarentenas lo más cortas posibles, 14, 21 días, pero con baja de movilidad que sea significativa para romper la cadena de contagio. Pero si seguimos con esto, se va a seguir contagiándose gente, se va a seguir muriendo gente, y yo creo que tenemos que decirle basta. Y ojo, y esto no es por ser alarmista, sino solamente lo que se discute a nivel académico, es que lo que hizo de trazabilidad en Magallanes cuando empezaron a aumentar los casos no es muy distinto a lo que está aconteciendo hoy en Santiago. Magallanes tiene 150.000 habitantes, Santiago tiene 7 millones de habitantes. Entonces, justamente cuando nosotros miramos a Europa, decíamos, ahí está el futuro. Hoy en día nosotros miremos a Magallanes y digamos, ahí está el futuro del resto del país. Entonces, de verdad, aparte del llamado a la conciencia social y a la actuación personal, tenemos que ponernos los pantalones todos, nuestras autoridades, agarrar el buque de mando y, en el fondo, ya sabes, porque ya hay cosas que ya sabemos, hay cosas que ya no hay duda. La comunidad académica, la verdad, que está bastante en una sola línea. Y a propósito de lo que usted dice, son algunos alcaldes de la región metropolitana, como el alcalde Joaquín Lavín de Las Condes, que ya está preocupado por lo que está pasando en su comuna, en donde la última semana aumentó en 30% los contagios de COVID-19 y él exige y pide endurecer las medidas contra el COVID-19, por lo menos en su comuna, por este aumento que llamó mucho la atención. Según los últimos informes, Las Condes pasó de tener 167 casos activos el 1 de octubre a 192 el 4 de octubre. En tanto, el mismo jefe comunal reportó 257 casos activos. Por ello, el mismo alcalde pidió al Ministerio de Salud establecer en la comuna durante los fines de semana las mismas restricciones que hubo durante las fiestas patrias, o sea, que no se puede recibir a más de 5 personas en los espacios cerrados y no más de 10 en espacios abiertos, ya que a juicio del alcalde los contagios han aumentado en la comuna por contacto intradomiciliario. ¿Qué le parece lo que está pidiendo el alcalde? O sea, la verdad es que
en primer lugar, no hay evidencia, digamos, que las restricciones de fin de semana sirvan para algo, digamos. Exacto. El virus no se toma a fin de semana. Se toma libre sábado, domingo. O sea, si uno se quiere juntar, no va a esperar el fin de semana, puede juntarse lunes, martes, miércoles, cualquier día. Y lo segundo es que el mismo alcalde, yo creo que ahí existe un poco de incongruencia, porque aquí se insiste, digamos, en hacer caso, digamos, de los contactos domiciliarios, que eventualmente puede ser así. La verdad es que yo no conozco datos oficiales, digamos, sobre contactos domiciliarios y contactos. No tenemos datos de clúster, por ejemplo, definidos en Las Condes que nos permitan, por ejemplo, tomar esa decisión. Pero te lo arrepentió el reino de los cielos. Acuérdese que abrió la Pumán, que lo cerró rapidito y ahora exige más medidas. No. Pero usted puede ir a dar una vuelta, digamos, que yo lo agradezco. Yo soy asiduo a los restaurantes, a mí me encanta ir a comer al restaurante con mi polola y, digamos, es algo que disfrutamos los dos, pero es cosa de ir a dar una vuelta por Alonso Córdoba, digamos, y en el fondo las aglomeraciones que se producen ahí, la verdad que son probablemente mucho más significativa de la que puede haber en una casa, digamos, en un sitio. Entonces, claro, pero el doctor se lo atribuye, ¿sí? Que en las casas, él dice, como que uno anda más relajado, se saca la mascarilla, sí. O sea, entonces no hay distanciamiento social. Finalmente, no puedo comer con mascarilla. Como hemos actuado todos no puedo comer con mascarilla. No, claro. Pero lo que pasa es que en el restaurante, él un poco lo que él dice, que los restaurantes sí se siguen un poco más, claro, las reglas, el protocolo. Pero en las casas todos andamos más relajados. Eso es lo que le atribuye, que por eso el contagio ha aumentado en Las Condes, y además que la gente está invitando muchas visitas. Por eso él dice que por favor se lleven a cabo con las restricciones de fiestas patrias, que son máximo 5 invitados y no fiestas de 25, 30 personas. No, pero sí, está bien, sí, yo sé lo que va. Pero si uno hace política pública comparada con los pocos datos que existen al respecto, vimos las noticias ayer en la mañana, París cerró todos los bares y todos los restaurantes por el aumento de casos. Claro. Digamos. Y porque eventualmente ahí existe información de que efectivamente ese tipo de aglomeraciones, como te digo, a mí me duele en el alma, pero porque a mí me encanta, pero y hay gente que depende de eso, pero yo creo que también tenemos que ser consecuentes con lo que transmitimos a las personas. Y en el fondo lo que vemos finalmente es que dicen, oye, ¿sabes que a mí me impiden invitar a mi vecino, pero resulta que el restaurante que tiene 100 mesas está abierto? Entonces, la verdad que ahí existe cierta incongruencia en la transmisión de la comunicación de riesgo. Sí, y eso finalmente es lo que yo creo que hemos fallado todos. Yo he visto lo que ha pasado en España, y también allá le atribuyen a la segunda ola mucho al contagio que se da en las casas. Porque se relajan las personas, porque no tienen las medidas adecuadas para no compartir la cuchara, el vaso, en fin, la ensalada. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿dónde es más riesgoso hoy? Con el número de circulación que tiene el virus, que en la región metropolitana evidentemente que ha ido a la baja. O sea, y muy a la baja. ¿Es más peligroso hoy día contagiarse con ese relajo que provoca la invitación de amigos a una casa con alcohol? ¿O es más peligroso contagiarse sentado en una mesa tomándose un café al aire libre o en el banco o en el supermercado? No sé si coincide un poco con lo que dicen en España, por lo menos, que la mayoría de los contagios se dan en los lugares cerrados. Sí, pero ojo, en España tampoco es el mejor ejemplo, digamos, para poder hacer política pública comparada. No, solamente... Italia, no estoy comparando la política pública, estoy comparando de dónde vienen los casos, los contagios. Para que podamos, digamos, conversar. Porque, por ejemplo, Italia, que en un momento fue ¿no es cierto?, lo máximo, peor del mundo. Sí. Si uno ve, Italia tiene la pandemia, entre comillas, controlada, y cuando tuvo aumento de casos, lo primero que hizo, cerrar los restaurantes, las discotecas y los bares. ¿Ya? Porque efectivamente lo que se empezó a ver y lo que sabemos hoy en día es que probablemente la transmisión por aérea, digamos, que se produce en el fondo por la producción de viaje en el aire del virus, probablemente tiene una connotación mucho mayor a lo que se le atribuyó en un inicio, que era solamente por gotitas y superficie. Sí. Por lo tanto, hoy en día lo que sabemos es que espacios cerrados sin mascarilla probablemente es el sitio que es más lejos del sitio más riesgoso que hoy en día tenemos. Doctor, es que existe un contagiado. O sea, el comedor de una casa. Claro, un living por de una ejemplo, casa. El comer de una casa, por ejemplo, puede ser el comer de una casa, efectivamente, pero en general el comer de una casa
en general no se juntan 50 personas, y cuando se juntan 50 personas y tú tienes una trazabilidad adecuada, tú puedes demostrar el clúster de contagio. Es mucho más fácil también demostrar el clúster de contagio para rápidamente aislar y cortar la cadena de contagio. Ahora, doctor, aquí yo no quiero defender, es decir, yo quiero que mantengan los restaurantes abiertos, pero mi punto va por otro lado. Mi punto va con que si vamos a solicitar, digamos, ciertas restricciones, estas restricciones tienen que ir en concordancia una con la otra. Tiene que haber una... que lo que demuestra la autoridad, lo que quiere comunicar la autoridad, tiene que ir en concordancia, no puede ir en contra. Doctor, por un lado pedir apertura y por el otro lado pedir cierre para las personas. Es lo que una vez yo conté acá, cuando ya había apertura parcial de los centros comerciales y todavía no se podía hacer ejercicio en el parque, digamos. Entonces, porque me tocó a mí dialogar con un funcionario municipal, le dije, bueno, ¿por qué no puedo yo hacer un ejercicio en el parque, que prácticamente no hay nadie en este parque y tengo guantes, voy a tocar las barras con mis manos, si ya el centro comercial está recibiendo personas, digamos? Claro. Pero bueno, los funcionarios municipales cumplen órdenes. Yo solamente quería hacerle una pregunta pequeña y a modo de reflexión final, me imagino que tenemos que ir a corte, pero... no hay fecha para vacuna, pese a que hay muchos experimentos en fase 3, no hay fecha. Tampoco hay fecha para, de alguna u otra manera, tener tratamientos antirretrovirales y no podemos, por sentido común, permanecer confinados ad eternum. Entonces, desde la óptica médica, uno puede, de alguna manera, convivir con este virus en un ambiente de semi-normalidad, porque la verdad es que, claro, desde el mundo médico es simple decir, no, es que hay que cerrar, es que en realidad no se puede, los bares no, pero hay gente que vive de los bares, hay gente que trabaja en el comercio, o sea, aquí hay una balanza, hay que ir... compleja de manejar. Claro, muy difícil de manejar. Y ahí el regreso a clase. Exacto, uno se pone en los zapatos del gobierno, y no es que uno quiera defender al gobierno, ni mucho menos, pero uno se pone en el zapato del gobierno y efectivamente... voy a ser políticamente incorrecto, pero yo soy súper franco, el tema de la salud y de la vida humana no es el único factor que está sobre la mesa. Y no lo está en ninguna parte del mundo, doctor. No nos seamos buenistas. No. A ver, yo quiero clarificar algo aquí, porque de repente se toman posiciones que no son las correctas. ¿Ya? No existe esta contraposición entre cuarentena y no cuarentena, digamos. Eso no existe, eso es falso. Eso algunos países han adoptado ese día y no funciona, ¿ya? Eso quiero ser sumamente claro. Pero la posición no es si cuarentena o no cuarentena, ¿ya? La posición no es si economía, no economía. Eso no es así, ¿ya? Aquí la posición es que el mejor manejo económico es el control de la pandemia, ¿ya? Exacto, o sea, Nueva Zelanda estuvo 3 meses sin fallecidos, ¿ya? Australia estuvo 2 meses y medio con 10 casos al día, un país de 24 millones de habitantes. ¿Estamos? Se puede. Uruguay, aquí al ladito, digamos, no tiene un fallecido por COVID hace como 4 semanas atrás. Mira. ¿Ya? Y doctor, ellos tienen cierto, perdón, es que solamente para cierto, su economía abierta, tienen sus bares abiertos, tienen los malls abiertos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos para evitar volver a la cuarentena o para evitar llegar a la cuarentena? El otro día me retaron porque dije caer a cuarentena, pero era como caerse al litro, ¿ya? Pero, ¿cómo volver? ¿Ya? Entonces, lo que se hace es que si tú tienes un contagiado, tienes que evitar que ese gallo siga contagiando. Claro. Todas las estrategias de contagio progresivo ya en el mundo sabe que no sirven, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para mantener el restaurante abierto, para mantener el supermercado abierto, para mantener el mall abierto, para que la gente pueda ir a trabajar y para eventualmente abrir los colegios, es que necesitamos que haya la menor cantidad de contagios posible al día, ¿ya? Y que los promedios semanales sean bajitos y que la positividad sea bajita. Y eso no se logra con cuarentena. Exacto. Eso se logra con una trazabilidad que sea de perro de presa. Y eso es lo que nosotros venimos planteando hace varios meses. Ahora, cuando tú tienes ya una cantidad de casos que es incontrolable, lamentablemente no existe otra forma desde hace centurias, desde hace siglos, que la epidemiología y la salud pública lo hace así, es que tienes que cerrar a la gente porque es la única forma de disminuir el cierre. Y en ese lugar estamos ahora, doctor. Lamentablemente. Por eso quiero clarificar sobre eso. Esto no es cuarentena sí, cuarentena no. Exacto. No. Doctor. La cuarentena
que tiene que tomar en el último caso y como peor medida, porque significa que nos está yendo como el agua. Exactamente. Le queremos agradecer, doctor Bernucci, que haya estado con nosotros hoy día en el programa. Muchas gracias a usted, a toda la gente del Colegio Médico. Un abrazo gigante, gusto verlo nuevamente. Hace rato que no nos venía a visitar al programa. Que esté muy bien. Nos vemos. Sí. Chao, doctor. Ahí, bueno, vamos a ir viendo cómo pasa este House of Cards. Vamos a ver qué pasa, sin lugar a dudas.